Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy me gusta el tema del que vamos a hablar porque es Málaga Este, que es mi barrio, es la zona que más conozco, barrio. Nuestro barrio exactamente. Y además un sitio por el que pasamos todos los días. Totalmente, además de verdad, sí, de verdad. Y bueno, al fin y al cabo también un sitio que yo creo que tiene mucha historia, mucho encanto y que es muy muy reconocible, símbolo sí, exactamente, dentro de la zona. Y para eso hemos traído a Víctor Heredia, que es el verdadero experto en este tema y o por lo menos mucho más que nosotros, que me está poniendo, cara rara. Es que Víctor es muy humilde, pero es que es una enciclopedia de la historia de Málaga. Yo cada vez que tengo alguna duda, una fecha, un dato, un personaje, enseguida, Víctor. Así que bienvenido y muchas gracias por dejarte secuestrar de nuevo por Memoria Sur. Bien hallados los dos, pues siempre, insisto, como en veces anteriores, siempre es un placer venir y compartir este ratito de charla. Que es muy agradable. Y además que el tema que hoy nos trae, pues, digo, no soy mucho menos experto, pero bueno, sí es verdad que he tenido especial interés en él, porque, entre otras cosas, nací allí, en ese edificio. Entonces, no pues, me digas. Claro, yo digo, como a veces lo dice Manolo Sarria, ¿no? Que también... No, pues bueno, era entonces el Sanatorio 18 de Julio, ¿no? Eso que era el nombre que popularmente... Y yo creo que muchas veces aún mucha gente sigue dirigiéndole al sitio del 18 de julio. Pues durante mucho tiempo y bueno, pues entonces pues con mayor interés si cabe, pues es un edificio que aparte por su importancia en la historia de Málaga y de la zona este, pues tiene una especial significación, ¿no? En mi persona y de hecho cuando se cumplieron los 100 años la subdelegación del gobierno organizó una actividad y bueno, pues tuve la oportunidad de colaborar con ellos, ¿no? Y que fue algo, pues una experiencia muy gratificante por eso, ¿no? Por esa identificación con aquel edificio. Con tu bueno, pasado, pues yo creo que sí. Nos vamos a meter ya a fondo, ¿no? Directamente en la historia del Caleta Palace. Y vamos a entender que para hablar del Caleta Palace tenemos que saber, como ya hemos comentado en otras ocasiones, que a principios de siglo esa era una zona de tránsito realmente hacia Vélez, o sea, lo que era camino a Vélez, y que por lo tanto era como si hoy subimos a los montes, en el sentido de que vamos a encontrar ventas, ventorrillos, que no es ni mucho menos la zona de Málaga Este que conocemos a día de hoy, ¿verdad? Pues así es, todo lo que era, pues pasando lo que sería la Malagueta, el Paseo de Sancha, pues ya era una zona pues abierta, con muy pocas construcciones, pues algunos hotelitos, como llamaban entonces a los chalecitos, pero sobre todo pues es una zona despejada y donde abundaban pues esos ventorrillos, esas ventas, que además no solamente eran paradas en ese camino de Vélez, sino que también eran un punto importante en el desarrollo del flamenco, eran escenario de las fiestas, donde los señoritos pues se retiraban allí, un lugar apartado, discreto, y donde tiene lugar esas fiestas flamencas que podían durar días, ¿no? Entonces pues los ventorrillos eran habituales, hay alguno que el ventorrillo de domingo, que ha dado lugar al Callejón de Domingo, que era la calle Rafael Pérez Estrada, y pocos metros más allá encontramos otro, el ventorrillo de Cayetano, que era pues el que sirvió de base a lo que luego fue pues el Caleta Palace. Eso es, nos vamos a centrar en ese ventorrillo de Cayetano, esa venta de Cayetano, que en los años 20, si no me equivoco, ¿verdad? Es cuando va a pasar a ser el hotel-restaurante Hernán Cortés. No sé si me estoy equivocando de fecha. Bueno, más antiguamente. Antes, ¿no? Más Todavía. Antiguamente. Vale. Sabemos que el ventorrillo de Cayetano, que ya existía allí, pues justo además pegado al arroyo de la Caleta, ya existían a mediados del siglo XIX, y en un momento dado lo compra un señor de Soria, Epifanio García, y lo empieza a transformar ya en un restaurante, si ya subimos de categoría, ya un restaurante con un alojamiento, que será ya, le dará el nombre de Hernán Cortés, porque ese nombre del conquistador extremeño lo desconocemos, pero veremos cómo a partir de 1880 ya está documentado, ya anunció en prensa, del restaurante Hernán Cortés con amplios jardines, porque ocupaba la parcela desde el propio camino hasta la playa, con lo cual tiene un terreno bastante amplio, y eso le permitió hacer unos jardines
que daba mucho juego al restaurante y luego ya pues en verano, hubo buen tiempo, a hacer todo tipo de eventos, con lo cual se convirtió en uno de los principales escenarios de los actos de la burguesía malagueña. Claro, ya tenía otra categoría, entonces ya además el barrio del Limonar estaba surgiendo enfrente. Claro, justo, ya la burguesía malagueña se iba trasladando a esas villas de Limonar, de la zona de La Caleta, antes se conocía ahí como residencia de descanso, incluso, ¿no? Sí. O sea, ellos vivían en la Alameda, vivían en Calle Lario y después tenían en el Limonar, y allí vivieron personajes también, bueno, pues muy, muy importantes, ¿no? Así es, tenía como segunda residencia que acabó con el tiempo convirtiéndose pues la principal, ¿no? Cuando ya había mejores medios de transporte, pues ya la casa grande con jardines pues se convirtió en la casa principal, también cambió el concepto de confort, ¿no? Eso es, este hotel-restaurante Hernán Cortés es una referencia auténtica en esos principios de siglo, y por ahí empieza a desfilar grandes figuras como el caso de Unamuno, pero tú tienes apuntado algunas más que pasaron por allí. Tenemos el caso de Unamuno, toreros como Bombita, se hacían homenajes de todo tipo, ¿no? Eran grandes comilonas o grandes homenajes que siempre terminaban en eso, ¿no? Pues en un banquete que tenía lugar en los jardines de Hernán Cortés, se convirtieron en un escenario prioritario, ¿no? Tenían los hermanos Álvarez Quintero, pues toreros, personas políticos, militares. Hay además una anécdota relacionada con una malagueña ilustre, con Isabel Oyarzábal, que ella cuenta que estaba actuando en Málaga la compañía de María Tubau, en 1905 aproximadamente. Isabel Oyarzábal, que era de una familia también muy importante en la ciudad, pues ella quería ser actriz, era un escándalo. Y se acercó a aquel homenaje, fue invitada por el gobernador, que era un primo suyo, y aprovechó para contactar con María Tubau, que es una de las grandes actrices españolas de la época, para decirle que quiere ser actriz. Y María Tubau le dijo, bueno, pues vente a Madrid y te hago una prueba. Y claro, de aquel encuentro en Hernán Cortés pues surgió el traslado de Isabel Oyarzábal a Madrid, que bueno, pues a partir de ahí su vida dio un giro radical hasta convertirse, pues, años más tarde, embajadora, exiliada, pero bueno, fue digamos, ese giro en su vida lo dio pues a partir de la comida en Hernán Cortés, pues era escenario habitual, eso de todo tipo de banquetes, hay mucha información en la prensa gráfica de la época, donde podemos más o menos hacernos idea, bueno, también con la ayuda de las postales, ¿no?, que editaban, postales comerciales, de cómo era aquellos espacios, pues abiertos, y donde pues el servicio de restauración era lo más importante, aunque ella tenía eso, un edificio muy anodino, lo que nos dicen las fotos, no es muy bonito, pero pues muy cuadradito, ¿no?, que es muy moderno, ¿no?, muy cúbico, era ya un alojamiento que llegó a definirse como British Pension, y que posiblemente ella pues ya iba recibiendo a algunos turistas, porque también era una época, principios del siglo XX ya, donde hay varios alojamientos en la zona este. Está la pensión Cooper, que es donde están las Teresianas, en la hacienda Giró, tenemos un pequeño hotelito Miramar, la pensión Limonar, que el Limonar 4, que todavía se conserva el edificio. Hay una serie de alojamientos pequeñitos distribuidos en la costa oriental de Málaga, ¿no?, en esta zona residencial, que ya van a ser el embrión de ese despegue, que luego serán pues el Caleta Palace y el Príncipe de Asturias. Efectivamente, el Príncipe de Asturias, hoy Hotel Miramar, el gran emblema, creo yo, el gran emblema hotelero de la zona este. De la zona este, absolutamente. Tú decías que precisamente se definía, ¿no?, respondía el eslogan, ¿cómo era? British, ¿qué? Perdón, que no me acuerdo. British Pension. British Pension, exactamente, eso es. Y eso no es que se hiciera definir así, o sea, se hiciera llamar, es que era un letrero, ¿verdad? Como tú cuentas, que estaba en la puerta, o sea que esta vez lo vemos que en en definitiva, las postales. exactamente, que en definitiva se hacía ver como un lugar para los británicos, para el turismo extranjero e internacional, como hablamos hace poco también en el podcast sobre el aeropuerto, la historia del aeropuerto, los primeros vuelos charter de Málaga, exactamente. Ya en la década de 1910 iba a coger un nivel todavía más imponente y más importante, porque llegaba la etapa de Caleta Palace, que es quien da nombre realmente a este podcast, y yo creo que es el nombre más reconocible, ¿no?, dentro de la historia. Así es. Hay que decir que la transición de ese restaurante, Hotel Hernán Cortés, al Hotel Caleta Palace, claro, hay un personaje fundamental, ¿no?, que yo creo que hay que reivindicarlo pues, en el origen de la hotelería malagueña, que es José Simón Méndez, que además regentaba un hotel en la calle Larios, llegó a regentar dos, el Simón y el Bristol, y luego pues también dirigía pues este Hernán Cortés. Él se hace con la propiedad de los herederos de Epifanio García. Sí.
y va a plantear la renovación. Entonces Simón pertenece a una familia de hoteleros cordobeses que van a ver hoteles Simón por muchas ciudades, sobre todo de Andalucía, ¿no? Y todos estaban pues regentados por hermanos, parientes, ¿no? Todos de apellido Simón. Y José Simón Méndez, él plantea pues hacer un gran edificio hotelero, que yo creo que será el primer hotel frente al mar, construido en Málaga expresamente pues como un edificio que quiere aprovechar el mar. Para ello va a buscar unos socios, entre ellos pues Félix Sáenz, por ejemplo, con una serie... Hombre, el gran Félix Sáenz, comerciante, senador fue también Félix Sáenz, ¿no? Primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga. Yo creo que lo fue casi todo en el tema político y empresarial. Siempre hablamos de Heredia, de Larios, pero Félix Sáenz fue un personaje absolutamente clave en la historia de Málaga. Así es, ¿no? Pues Félix Sáenz fue uno de los accionistas, como nos gustó Taillefer, con Juan Pérez Fajardo. Se reunieron una serie de capitalistas que aportan pues el capital para impulsar una sociedad que ya se llama Caleta Palace. Y encargan a Fernando Guerrero Strachan, el arquitecto por excelencia. La sociedad creo que fueron 250.000 pesetas, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Es de el la capital. época, que era un dineral. Era una fortuna para construir. Se echó abajo casi todo lo que había hecho, menos una pequeña parte, y se hace un edificio que es el que conocemos, ¿no? Que la marca totalmente Guerrero Strachan. Ahí está, un edificio con ese toque regionalista. Sí, precioso. Pero que además, si os fijáis en su fachada, está estudiado para hacer hotel y por eso lo comete un edificio totalmente innovador, para aprovechar el sol. Por eso es un edificio pues, perpendicular al mar, ¿no? Alargado. Entonces, si os fijáis, desde el arroyo de la Caleta vemos que hay numerosos balcones o terrazas, y la esquina que da al sureste pues son todo una serie de galerías abiertas al mar. Claro, lo que mira al amanecer. Claro, por quiere ejemplo, aprovechar esa luz. Aprovecha la luz. Luego ahí estaban las habitaciones de más poder, de más caras. Sin embargo, al jardín, hacia el oeste, hacia el sol de tarde, a lo que son ventanas, las más modestas. Las habitaciones modestas, ¿no? Así que está construido ya pensando en una estructura que aprovecha la luz. Por tanto, un edificio ya lúdico, un edificio del relax. Sí, totalmente. ¿No? Bueno, y yo recuerdo, por ejemplo, novedades excepcionales en ese hotel, como por ejemplo ya en los primeros habitaciones con baño propio. Había después otras que no lo tenían y que lo tenían que compartir, pero aquello era, bueno, pues imaginaros, un avance increíble, claro. Sí, también tenía un beach club, como dirá, ¿no? Un club de playa. Una zona de playa privada. Aunque estaba la vía del tren, que no podía haber puertas, no hay que olvidar que las casas de la Caleta no podían tener puertas hacia el mar porque estaba la vía del tren, pero aprovechaban una pequeña salida hacia la desembocadura del arroyo de la Caleta, y en una minúscula playita pues lo ofertaban. Bueno, pues ahí, esa playa privada, ¿no? Por decirlo así. Una especie de playa privada para los clientes del hotel, muy pequeñita, pero bueno, que le permitía pues, ofrecer ya esos baños de sol, pero también de agua de mar, que se estaban poniendo de moda por los años 20, pues como algo ya terapéutico, bueno, donde ya no solamente se tomaban por motivos de salud, sino también por motivos de ocio, que apetecía, claro. Efectivamente. Ese Caleta Palace también empieza a hospedar a muchísimas grandes personalidades. Uno de ellos, por ejemplo, es García Lorca, que mucha gente no lo sabrá, pero se hospedó allí en más de una ocasión. Así es, la familia de García Lorca pues veraneaba, se pasaba temporadas de descanso habitualmente en Málaga, y hay constancia de que en el Hotel Caleta Palace se alojaron en varias ocasiones. Cuenta una de las hermanas de García Lorca, Isabel, que la familia reservaba 3 habitaciones. Una para los padres, otra para las hijas y otra para los hijos, ¿no? Y se sabe que las estancias de Lorca en el Caleta Palace, pues bueno, él las disfrutaba mucho, mantenía ya esos contactos pues con Héctor Aguirre, con Prados, con otros miembros de esa juventud intelectual literaria malagueña. Y bueno, hay una postal a Manuel de Falla, ¿no? El que habla, dice: Málaga es maravillosa, lo digo de manera dogmática, ¿no? Sí, hay una frase por ahí preciosa, ¿no? Que yo creo que es uno de los mejores eslóganes que se han escrito nunca de Málaga, ¿no? Y especialmente lo tenemos a García Lorca, y una postal enviada desde el Hernán Cortés o Caleta Palace, ¿no? Ya en los años 20 adoptó definitivamente ya ese nombre comercial de Caleta Palace. Ya también la gestión pues pasa a nuevas manos, y ya tendremos pues uno de los primeros hoteles pues con una gestión muy profesional y con una gestión, incluso el director del Caleta Palace en los años 30 luego será director de grandes hoteles en Madrid, ¿no? Sí, un hotel que ya evoluciona hacia un modelo pues muy muy moderno, ¿no? Tanto por el edificio, sino también por los servicios, como el famoso American Bar.
Bueno, podemos poner música de jazz, ¿no? Para también ambientar, ¿no? Pues esa clientela, pues muchos casos extranjeros que frecuentaba el Caleta Pala entre los años 20 y 30. Empieza ya esa vida más de ocio, ¿no? Esos felices años 20 también. Y ya en los años 30, en 1934 en concreto, vamos a hacer una pequeña parada porque ahí se produjo un atentado que, bueno, que merece también la pena ser contado. Muy curioso, sí, efectivamente. Sí, el atentado del Algabeño, un torero sevillano, que en aquel momento, creo que era el año 34, estaba muy identificado pues con políticas de derecha, que era miembro de la Falange, claro, dentro de esa tensión social y política que había en los años previos a la guerra, pues había unos pistoleros esperando. Cuando su coche salió del hotel, pues le pegaron varios tiros. No llegó a haber víctimas, pero claro, fue un incidente pues profundamente desagradable, ¿no? Que tuvo lugar pues en la puerta del hotel, ¿no? Y de esos, como un hotel que incluso llegó a alojar algunas personalidades reales. Por el infante Don Jaime, miembro de la Casa Real, que curiosamente vino a Málaga y no se alojó en el Príncipe de Asturias, sino que en el Caleta Pala. Como Victoria Kent, uno de los más... Buster Keaton, por ejemplo, bueno, ¿no? Que tenía su paso por Málaga, sí que la recibía personalidades tenía una capacidad de atracción que, bueno, teniendo en cuenta que el Príncipe de Asturias Miramar ya estaba ahí, que era un hotel de mucho más lujo, pues oye, el Caleta Palace me tenía su clientela selecta, ¿no? Qué bueno. Y hay una cosa curiosa del Caleta Palace, porque ya estamos entrando en esa convulsa década de los años 30, es que a diferencia del Miramar, que cierra sus puertas como hotel y se reconvierte con motivo de la guerra en un hospital, el Caleta Palace sigue funcionando. Así es, sigue la historia inversa al Miramar, ¿no? Efectivamente sigue funcionando y se convierte... Sigue funcionando como hotel, claro, lógicamente. Mantiene ya gestionado, pues ya pues con las circunstancias de esa primera etapa republicana, pues gestionado por una cooperativa de trabajadores, por un comité, pero sigue ejerciendo su labor de hotel y por tanto recibe a cualquier personalidad que se acerque a Málaga, pues en ese caso el hotel de referencia será más que nunca el Caleta Palace y acogerá pues desde aviadores rusos que operaban desde la base de Málaga hasta pues personalidades que asisten a esa etapa previa a la caída de Málaga. O sea, la anécdota de Kostler, ¿no? De Kostler, Gerda Grepp, ¿no? La periodista noruega que viene aquí a Málaga también a ver un poco la caída de la ciudad. Entonces pues reúne una serie de personalidades, de que se crea un ambiente de nuestro hotel de espías, ¿no? Yo creo que ahí tuvo que haber unas colonias de espías. Sí, efectivamente, ahí tuvo que haber operaciones de altísimo secreto. Sí, es algo, bueno, que tenemos la reciente pues película o documental, ¿no? De Ergueta, ¿no? Que se titula Caleta Palace, que nos reconstruye pues ese ambiente de esos años, esos primeros meses, ¿no? De la Guerra Civil en Málaga, y ahí el Hotel Caleta Palace pues, jugó un papel fundamental como un centro neurálgico de todo lo que se cocía en la ciudad, ¿no? Eso iba a decirte que contara la historia así con algunos detalles solo, porque se puede ver esa película documental todavía, y de hecho es que está nominada a Goya Mejor Película Documental este año, que se celebra en Valladolid. Imagino que será a finales de febrero, como siempre, ¿no? A mediados de febrero, como siempre. No estoy seguro de la fecha, pero bueno, que estaremos pendientes por ver si una película ambientada en Málaga tiene también ese Goya, por supuesto. Pues sí, a ver, realmente es un documental que recoge muy bien. Yo he tenido oportunidad de verlo y creo que una obra de gran calidad y que bueno, que sin duda yo creo que está muy bien. Que tiene muchas posibilidades, ¿no? Qué bueno. Además, durante la guerra también me ha llamado la atención que fue un punto de conexión entre Gibraltar, ya sea para el envío de personas que estaban siendo perseguidas durante la guerra o para, en definitiva, el traspaso de alimentos, de medicamentos que fueran necesarios para Málaga. O sea que al fin y al cabo, bueno, pues fue un punto ahí de refugio también durante la guerra y de esperanza, ¿no? Sí, porque había cerca del hotel, siempre había atracado pues un buque de guerra británico. Por tanto, era la referencia, ¿no? Claro. Y un ciudadano también británico, ¿no? Greg Atkinson, que tiene residencia en San Julián, Churriana, pues con su yate Honeybee, pues hacía viaje entre Málaga y Gibraltar. Entonces se llevaba pues malagueños perseguidos hasta Gibraltar y luego traía alimentos, ¿no? Y entonces la playita al lado del Caleta Palace va a ser también un punto de fuga, o bueno, de un punto de salvación para muchos malagueños que estaban refugiados pues en Villamaya y tal, y que van a encontrar ahí ese punto de salida, ¿no? Y va a ser la labor, ¿no? Pues de este, como dice Jaime Aguilera, el Pimpineta Escarlata malagueño, ¿no? O sea, George William Atkinson, ¿no? Pues eso sería una de esas historias de espionaje
de intriga, ¿no? Que podemos situar en el Caleta Palace o en su entorno más inmediato. Sí, esa zona de Málaga que también está el caso de, siempre se me olvida el nombre, Porfirio, ¿cómo es Porfirio? Porfirio Esmerdú, se acaba de hablar de Villamaya. Exactamente, de Villamaya, justo a eso me efectivamente. refiero, eso es, que era una de esas zonas que yo creo que también pues tenía, quizás también por estar más alejado de lo que era la Málaga de aquella época, de estar más afuera, y que era un punto también clave para proteger a esas personas perseguidas durante la Guerra Civil. Cuando ya llega el final de la guerra, en 1942, se vende el edificio a la Falange, ¿verdad, Víctor? Así es. Curiosamente, pues, como comentaba antes, tiene lugar en una historia inversa al Hotel Miramar, que pasa a ser hospital y después vuelve a ser hotel. Sin embargo, en el caso del Caleta Palace, mantendrá su función como hotel durante un tiempo. De hecho, seguirá alojando personalidades importantes. De hecho, pues, ahí morirá el general Cabanellas, que es un personaje militar muy veterano, pero importante en la Guerra Civil. Y poco después ya pues sus propietarios lo venden a Falange para la obra de los sindicatos, ¿no? La obra social, y para que se convierta en sanatorio. Sí. Y así tenemos como en 1943, pues ya reestructurado, y ya queda inaugurado como Sanatorio Francisco Franco de la obra sindical 18 de julio. Que es lo que hará que finalmente pues, que todo el mundo el malagueño le diga 18 de julio. Efectivamente. ¿No? Pero técnicamente era su nombre. Incluso conseguimos, se consiguió saber la primera mujer que dio a luz, porque sobre todo tiene fin de maternidad, ¿no? que tengo el 15 de marzo de 1943, ¿no? Y luego a partir de ahí pues va a tener pues una historia de casi medio siglo, algo menos, con unos 40 años, con uso sanitario, ¿no? Como un sanatorio vinculado pues inicialmente a los sindicatos franquistas, y después ya por lo que era la seguridad social, y después que continuó como centro de salud. Eso es, así como lo recuerdo yo al menos, el Centro de Salud del Limonar, sí. Hasta que, pues finalmente ya pues quedó abandonado y entró en ese juego de cambio de edificios por la aduana, ¿no? Y la jugada fue que el antiguo gobierno civil, y ahora subdelegación del gobierno, pues acabó instalándose allí, y la aduana quedaba liberada ya para su uso. Y se rehabilitó el edificio, que al final es una joya, y que en este tipo de cosas siempre gana la ciudad, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, también ha sido un factor que ayuda a descentralizar, ¿no? Claro. Pues estos servicios administrativos, en este caso del Estado, lo mismo que la Diputación se trasladó a la Misericordia, ¿no? Pues en este caso la delegación del gobierno aquí al Limonar, eso también ha servido para descongestionar, ¿no? Pues esa centralización, ¿no? De todos los servicios, todas las administraciones en el centro de la ciudad. Totalmente. Yo, al menos desde que es subdelegación del gobierno, no he entrado, o sea, no lo he visto rehabilitado. No sé si vosotros sí. Bueno, Víctor ha dicho que sí. A ver, sobre todo el exterior conserva, el interior pues estaba hasta la oficina, ya de hecho, claro, su uso hotelero pues dejó de tenerlo, no pues hace ya mucho tiempo, pero bueno, sigue siendo una joya que tenemos ahí en primera línea de playa, y bueno, cualquiera que se quede observándolo durante un tiempo aprecia claramente, se da cuenta de que es algo diferente. Esto es algo diferente, aquí claro, era un hotel y sigue teniendo esa arquitectura que nos habla de ese deseo de disfrutar del mar, de la playa, y que bueno, ya en una fecha tan temprana, pues yo creo que puede definirse como el primer hotel de sol y playa de la Costa del Sol. Sí, ningún efectivamente. Duda, Sí, creado con ese fin, vaya, literalmente. Efectivamente, construido junto a la playa con ese fin. Qué bueno. Pues yo lo que quiero es que la gente ya cuando se pase por allí, ya sea andando con el coche o lo que sea, que se quede echando un ojo, exactamente, y que sepa la historia que hay detrás, ¿no? Que en definitiva es el motivo por el que estamos hablando de él. Víctor, mil gracias. Como siempre. Siempre. Gracias a vosotros por un invitarme la oportunidad de participar en vuestros podcasts. Un gusto. A mí me encanta siempre que venga Víctor, porque que viene Víctor aquí al podcast, porque nos lleva por sitios maravillosos. Sí, desde luego. Bueno, el último de los vuelos, que a mí no me gusta mucho volar, regular. Pero bueno, por ese paseo por la Costa del Sol y por Caleta Playa, Caleta Palace, que es uno de los hoteles símbolos de una Málaga brillante y luminosa. Y quitando la época de la guerra, por supuesto. Que merece la pena, por supuesto. Pues Víctor, de verdad, mil gracias. Un placer. A vosotros. Ana, nosotros nos pues vamos de paseo por ahí, por el Caleta Palace, que además muchas veces nos cruzamos por allí. Exactamente, más de verdad. Así que lo seguiremos haciendo. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.